Ahora veamos qué es lo que aporta Noah en la cadena. Su carta de orden es el asalto valeroso, un efecto de 100% de bajar a cero las defensas de los enemigos. Básicamente el enemigo se queda sin ninguna defensa, recibiendo un daño masivo, estrenándose la tier list con un sólido tú y yo, hermano. Veamos qué aporta Mio en la cadena. Su carta de batalla vendría siendo Chispazo Repentino, una carta que disipa la rabia de los atacantes y los sanadores. Esta carta no solo es buena porque hace que los atacantes y los sanadores se queden sin rabia, es buena porque se activa al terminar la cadena. Eso quiere decir que da igual el daño que hagas a la cadena, la rabia de los atacantes y sanadores desaparecerá y el enemigo se centrará en el guardián, haciendo que puedas hacer todo el daño y toda la cura que quieras a la cadena sin preocuparte de que el enemigo ataque a un sanador o un atacante. Por esto colocaré a Mio una posición más alta en la tier list que Noah. Aunque Noah siempre sea útil, si no acabas con el enemigo, pues es un problema que se centra en atacantes y sanadores, pero con Mio ese problema se resuelve. Veamos qué aporta Yuni en el ataque en cadena. Su carta de orden a la suprema reduce a la mitad la defensa etérica de los enemigos. Aunque sea una carta inferior a la de Noah, el efecto de esta carta se combina también con la de Noah en la cadena, haciendo que le baje aún más la defensa etérica, y por lo tanto provocar aún más daño en la cadena, haciendo así que los atacantes etéricos puedan realizar aún más daño en un juego donde la defensa etérica es muy baja. Por eso mismo lo voy a colocar en posición inferior a la de Noah, porque Noah baja a cero tanto la defensa física como la etérica, y Yun solo baja la mitad de la defensa etérica. La carta de orden de Talion es el arte de sumisión, y en contraparte a la ala suprema de Yuni, este baja la defensa física en vez de la etérica, dándose en contraparte que los atacantes físicos pueden hacer más daño, poniéndole una posición por debajo de Yuni en la tier list porque el ataque etérico es más fuerte que el físico. Veamos que nos aporta Lance en el ataque en cadena. Su carta de orden, la ola tiránica, es la única carta del plantel de los protagonistas que tiene dos efectos. Una, aumentar el ataque del grupo, y dos, aumentar la rabia que provocan los guardianes. Por eso colocaré a Lance justamente detrás de Mio, porque aunque sea el único de los protagonistas que su carta tiene dos efectos, aumentar la rabia que provoca a los guardianes no es tan efectivo como disipar toda la rabia, porque los guardianes apenas usan el ataque en cadena y no acumulan tanta rabia. Bueno, a ver qué aporta ella en el ataque en cadena. Su carta de orden es asalto sofocante y hace que tenga un 100% de probabilidades de que los ataques sean imparables. Básicamente el enemigo no puede bloquear todos los ataques. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué te ningunean tanto? No lo entiendo. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tu carta de orden tal vez es inferior al de los demás? Tu habilidad puede ser muy buena, pero solo en ciertas circunstancias. Muy a mi pesar, siendo la primera en estrenar la tía, está bien, tía. La razón es simple, es la única de los 6 que su carta de orden es buena en ciertas circunstancias, que vendrían siendo para enemigos que tienen una alta probabilidad de bloqueo. En cambio, la carta de Mio siempre será útil, la carta de Lance siempre será útil, la carta de Noah siempre será útil, la carta de Tayo siempre será útil y la carta de Euni siempre será útil. Y la de Senna a veces será útil. Terrible el trato que le han dado a Senna. Veamos qué es lo que aporta la espada china más poderosa de Keves a la cadena. Y recordad, gente, lo que dice Mr. Satan de Dragon Ball Sparking Zero, que un videojuego importa una mierda el poder canónico. Su carta de orden, Cima Borrascosa, aumenta un 200% el índice de daño, haciendo que el grupo en ataque en cadena haga más daño, a la vez que le aumenta el porcentaje crítico a los aliados. Y su cadena heroica es una versión mejorada de Primera Sangre, donde Primera Sangre solo mejora 1,25, aquí es 1,50, haciendo que sus medios suban más y facilitando terminar la cadena. Condensa en la cadena el daño varía entre 2 millones y 4.600.000. Este buffo de ataque a la cadena, la facilidad para completarla, lo hace situarse entre Mio y Lance. Como ya he dicho anteriormente, el efecto de aumentar la rabia de los guardianes de Lance no es tan efectivo porque apenas usas los guardianes en la arena. Veamos lo que este ser de luz puede aportar a la cadena. Su carta de orden vendría siendo Salpicadura Balística, que otorga recuperación de la mitad de vida y además regeneración. Lo cual es recuperación de vida y esa regeneración es una porquería, porque una cadena es libre de usar todas las artes, y eso también incluye las artes curativas, así que tanto su regeneración como su recuperación no aporta nada a la cadena. Y su cadena heroica es que cada vez que ataque una máquina obtendrá 50 puntos tácticos. También otra mierda. Uno pensaría que conseguir 50 puntos tácticos estas en una cadena sería increíble, porque te aseguras completar la cadena. Pero el efecto es solo contra máquinas. Imagínate que te encuentras con una máquina y no tienes a Baldi en el equipo. Te meterías en el menú a configurar todo el equipo de nuevo, equipaciones, gemas y todo, para conseguir solo 50 puntos en una cadena.
La respuesta es no, y el daño final con Buddy una cadena ronda entre el 1 millón y los 2 millones. Y milagrosamente a lo mejor puede sacar 3 millones. Por todo esto, tristemente Buddy está en la sección ¿qué cojones estás haciendo? Porque Buddy no aporta nada en la cadena. Veamos qué nos aporta nuestro pequeño dios en la cadena. Su carta de orden es la forma protectora, y al igual que con Lance sube la rapidez de los guardianes, pero él sube la defensa, lo cual este bufo no aporta nada a la cadena, porque simplemente estás en la cadena, y en la cadena solo tú atacas, y no es que es el único bufo del juego que no se va gastando durante la cadena, sino sería un bufo completamente inútil que se gastaría durante la cadena. Poco o nada aporta esta carta de orden. Y su cadena rica es que cuando él vuelve a la cadena le consiguen 15 puntos tácticos más, lo cual es horrible, porque significa que tienes que tener suerte que se reactive Zeon para usar esta táctica. ¿Cómo os explico? Que repetí este desafío 2 veces y ninguna vez se reactivó Zeon, haciendo que Zeon sea un personaje que casi no aporta nada a la cadena y que tener el equipo haga muy difícil completar la cadena entera, teniendo un daño total de la cadena horrorosamente variado. Muy a mi pesar, Zeon va detrás de Baldi, que Baldi aún es útil contra máquinas. Zeon nunca es útil en una cadena. Veamos qué clase de poder nos aporta en la cadena. Su carta de orden, dragón desatado, da el efecto de recuperar el 10% de vida del daño infligido. Y ocurriendo lo mismo con Baldi, en una cadena la recuperación no es un problema. Aunque esta opción está mejor porque te da la opción de atacar con el healer, sin preocuparte de la curación. Y su cadena heroica, al usar a Maestro, confiere 10 puntos tácticos a todos los demás personajes. Algo que podría considerarse una espada de doble filo, porque aunque asegura llegar al final de la cadena, puede darse la situación de que la última cadena, donde provocas el mayor daño de toda la cadena, solo puedes usar un atacante, haciendo que pierdas una monstruosa cantidad de daño. Por todo lo que Maestro ofrece en la cadena, lo pondré en una posición por debajo de Senna, porque sí es cierto que con el seguro la cadena, un descuido puede destruir el momento más importante de la que es lo que este pistolero estoico puede aportarnos a la cadena. Con Grey haré al revés y empecé por su cadena heroica. Su cadena heroica hará que el grupo cada vez haga más y más daño, así que cada vez que uses a Grey, el daño del grupo aumentará, y cada ronda que lo uses, el daño que aumente será superior al anterior. No solo eso, además Grey es de los pocos personajes que tiene una facilidad para llegar a los 150 puntos tácticos en la cadena, consiguiendo no solo que recuperes 2 personajes en la cadena, sino que siga aumentando más el daño, porque cuantos más puntos tácticos acumules en la cadena, más daño va acumulando la cadena. Y el último, pero no lo menos importante, Grey es un atacante Taika, y este es un juego donde la defensa de Taika es bajísima, haciendo que Grey sea también un atacante poderoso, dándose un daño a la cadena de 3 millones y medio a 4 millones y medio. Y esto es lo que nos aporta sin su carta de orden. Sin embargo, con su carta de orden, Persecución Tenaz duplica el daño que puedes hacer en la cadena a enemigos con poca vida. Lo cual, donde un juego donde los jefes, al bajar la mitad de la vida, aumentan sus estadísticas, Persecución Tenaz puede darte la victoria en una batalla perdida, llegando a aportar su presencia en la cadena más de 6 millones y medio y hasta casi 8 millones de daño. Siendo el primero de estrenar en la tier, te seguirá hasta el infierno. Como bien dije al principio, esta tier es para la versión mejorada de tú y yo hermano. Pocas palabras, son personajes que te garantizan mejor la cadena y que te ofrecen mucho más daño que tú y yo hermano. Dicho esto, veamos lo que nos aportan los seres no combatientes en la cadena. La carta de orden de Rico y Manana es Tormenta de Tortas y cumple la misma función que la cadena heroica del Maestro, 10 puntos tácticos a todo el grupo. Y su cadena heroica da primera sangre al personaje que actúe después de él. Básicamente, el personaje que actúe después se le multiplicará por 1,25 a la puntuación final de su ataque. Básicamente, Rico y Manana no garantiza que termines la cadena, te ayudan a terminarla, aportando un daño total de 2.800.000 a 3.800.000, colocándolo por detrás de Maestro en la tier list. Aunque su única aportación sea ayudar y no garantizar el ataque en cadena, por lo menos aporta algo en la cadena, que es más que lo que se puede decir de Zeon y Baldi. Veamos qué es lo que nos aporta la cadena este guerrero burócrata. La carta de orden de Usugi es guerra de abrasión, y lo que hace es bajar el 30% de defensa física y etéica de los enemigos, haciendo que aún baje más la defensa de los enemigos, porque una cosa que no mencioné antes es que las cartas se van acumulando cada ronda, teniendo hasta 4 cartas que debuffan la defensa de los enemigos. Y ya se viene lo potente de Usugi, su cadena heroica, que la había subestimado. El efecto que provoca es que si Usugi termina la cadena llega a los 150 puntos, y es muy fácil completar la cadena con Usugi y otro personaje, usando solo 2 personajes, por lo que completas una cadena y recuperas los 2 personajes que habrás usado. Entre esta absoluta bajada de defensa etéica y física y su cadena heroica que le asegura terminar la cadena, la aportación de daño de Suzuki en la cadena es de 6 millones y 5 millones, dejándolo justo detrás de Grey, solo por la diferencia de daño. Veamos, ¿qué es lo que nos aporta Juniper en la cadena?
Esta vez iré muy rápido, porque Juniper ofrece lo mismo que Grey, pero peor. La misma cadena heroica y la misma carta de orden. Pero a diferencia de Grey, sus ataques son más débiles. Y con Grey era fácil llegar a los 150 puntos en los puntos tácticos. Con Juniper es casi imposible. Usar a Juniper mal en la cadena puede resultar una cadena desastrosa. Desde una cadena inacabada de 400.000 y cadenas entre 2.500.000 de daño a 4.500.000. Colocándola justa por delante de Baldi en la tier list, porque aunque sí es cierto que ella aporta cosas de diferencia de Theon y Baldi, existe Grey que hace lo mismo que ella pero mejor. Lo siento Juniper, pero es literalmente el personaje ¿qué coño estás haciendo? Pues ¿qué es lo que puede aportar el enemigo número 1 de la colonia número 11? La carta de orden de Asea es Asedio de Sables, que sube 200 puntos al índice de daño y le da carga potente al grupo. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para enseñaros qué tan roto está carga potente. Porque de todos los buffos del juego, carga potente es la única de un solo uso, pero de tiempo ilimitado. Eso quiere decir que el grupo da el doble de daño en su próximo ataque. Y resulta que hay una clase que puede potenciarse a sí mismo y pasar sus potenciadores al grupo. Carga potente incluida. Eso quiere decir que en el momento que Asedio de Sables se active, el grupo da el doble de daño durante toda la cadena. Y no cuando se cumplen unas condiciones de combate como Grey y Juniper. Y a su cadena heroica, tan potente como su carta de ataque. Porque si Asea es la última en rellenar los 100 puntos tácticos, ella sería de la cadena, pero a cambio rellenar puntos tácticos a 200. Eso quiere decir que aparte de subir más el daño por la puntuación de la cadena, recuperarás 3 personajes de la cadena, a cambio de sacrificar al guardián que en la cadena no aporta nada más que traer a los aliados, dejándote la cadena libre para proceder como quieras. Básicamente con Asea en la cadena tienes que hacerlo mal apuesta para no completar la cadena. Así que Asea, el daño que puede aportar en la cadena está entre 5 millones a 10 millones de daño. Por todo esto que Asea aporta a la cadena, es la primera en llegar, ni rodillado soy digno de la tier list. Veamos lo que esta genia sin precedentes puede aportarnos en la cadena. Su carta de orden es la hoja susurrante, y lo que hace es aumentar un 30% la probabilidad de crítico al grupo, lo cual significa que hay un 30% más de hacer el doble de daño mínimo. Y su cadena heroica le otorga primera sangre y que todos sus golpes sean críticos. Gracias a su aumento de daño y su facilidad para completar las cadenas, el daño que aporta Alessandria a la cadena está entre 3.500.000 y los 5.500.000, llevándolo así a un paso detrás de Surugi en la tier list. Bien, ¿qué es lo que nos aporta la venerable a la cadena? Y antes de hablar de lo que aporta la cadena, por primera vez tenemos que echar un vistazo a las habilidades del personaje, en concreto esta. Una táctica en condiciones, porque esta habilidad lo que hace es dar 10 puntos técnicos al inicio de la cadena, haciendo que pase de tener 30 puntos técnicos a 40 puntos técnicos. Y su carta de orden, Advenimiento Perdido, trae un personaje más a la cadena y un 30% trae otro. Y para terminar, su cadena heroica trae al personaje con más puntos técnicos y le añade 15 puntos técnicos más. En pocas palabras, la función de modificar la cadena es que la cadena no se termina. Si con Asea tienes que fallar la cadena de apuesta, esto lleva a otro nivel. Tienes que planificar fallar la cadena. Porque entre su habilidad una táctica en condiciones, el advenimiento perdido y su cadena heroica, la cadena no debe terminar. Concediendo un daño total de la cadena que ronda sobre los 4 millones. Poniéndolo así por delante de mío en la tier list, por asegurarnos el 100% de completar la cadena aunque intentes hacerlo mal. Veamos qué es lo que nos aporta Fiona del ataque en cadena. Su carta de orden vuelo galáctico, aparte de otorgarte carga potente, eso ya garantiza ni de rodillas soy digno, te recarga la barra del ataque en cadena. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes una ronda más en la cadena. Una maldita ronda más de ataque. ¿Y qué otorga otra ronda más de ataque? Aparte de que puedes atacar más veces. Pues para empezar, puedes usar otra carta de orden, haciendo que se acumule otra carta más y dándole un efecto negativo más al rival. Y aumentar el índice de daño del ataque en cadena. Porque en el ataque en cadena, cada ronda se vuelve aún más fuerte que la anterior. Aunque sí que es cierto que una ronda más puede dificultar terminar la cadena, siempre puedes configurar un equipo que esté diseñado para completar la cadena de Fiona. Y a diferencia con Baldi, 5 minutos de preparación de equipo con Fiona sí merece la pena. Y su cadena heroica, al usar a Fiona, confiere un efecto algo inferior a primera sangre, dándole a los aliados más puntos en la cadena y facilitando que pueda completar las 5 rondas que ella ofrece. Como dije al principio del primer vídeo, esta tier list lo hago siempre con la misma composición, y tristemente esta composición no puede sacar siempre el potencial en Fiona. Pero no necesito fijarme en el daño para saber que Fiona es de lo mejor que puedes llevarte un ataque en cadena, consiguiendo daños con un equipo que no puedes crear su potencial en la cadena, que vaya desde el 1 millón de daño hasta los 9 millones de daño, colocándola por delante de Asea en la tier list. Vemos que es lo que nos aporta el ser más poderoso del grupo. Sí, olvidarnos la enorme vista tanto el poder canónico y el poder en el gameplay. Y su aportación a la cadena es tan curiosa que voy a empezar antes por la tier list, colocándolo detrás de Taion, detrás de Maestro y detrás de Theon. La razón de esta fumada es muy simple. La cadena de Trident es jugar al azar.
Y es que su carta de orden, el frenesí barbaico, puede aumentar los puntos tácticos del grupo entre 6 y 18 puntos. Y su cadena heroica, al reactivar este orden, puede ganar o perder 50 puntos tácticos. Básicamente el azar decide esta cadena. Puedes tener suerte y acabar la cadena, puedes tener mala suerte y no acabar la cadena, o tener muy buena suerte, acabar la cadena y la última ronda que él tenga 0 puntos tácticos. ¿Y qué tiene eso bueno? Bueno, eso significa que es probable que puedes usar 3 atacantes en la última cadena, que es la cadena más potente. Y eso puede significar que esta bestia que pega con un camión haga 500.000 puntos de daño más, haciendo que el daño total de la cadena sean números curiosos. Veamos qué es lo que nos ofrece la chica temperamental en la cadena. Su carta de orden, acometida brutal, hace que el daño a los críticos aumente un 150% más. Eso quiere decir que los críticos harán más del doble de daño. Y ahora se viene lo potente, su cadena heroica. Si lo usas durante una ronda, ella volverá a la siguiente ronda. Pero no volverá ella sola, volverá ella más los personajes reactivados. Eso quiere decir que si en los puntos tácticos de la cadena consigues 150 puntos, volverá ella y otros 2. Si no llegas a los 150 puntos, volverá ella y otro más. Y si llegas a los 200 puntos, volverá ella y otros 3 más. Aportando un daño total a la cadena entre 5 millones y 8 millones. Situándola por encima de Grey. Porque aparte de facilitar más la cadena que Grey, Gondor puede llegar a la misma cantidad de daño que Grey sin tener que activar ninguna condición. Veamos qué es lo que nos aporta este ser de luz a la cadena. La carta de orden de Vinjavi es la vorágine elegante. Y tiene el mismo efecto que la carta de orden de Mónica. Y es regresar a un personaje a la cadena y un 30% de regresar a otro personaje. Y si crees que cuando hablaba antes de Miyabi, Mio tenía más protagonismo que Miyabi, esperad a escuchar lo que hace su cadena heroica. Porque su cadena heroica, al usar Miyabi, le da el 100% de los puntos tácticos a Mio, lo cual vendrá siempre bien, siempre y cuando no escojas a Mio como rol de senador. Haced lo que os digo, no lo que hago. Aparte de la cadena asegurada, con Miyabi haces un daño total entre 3 millones y 4 millones, colocándola justamente detrás de F, por lo inútil que puede ser su cadena heroica en una sola circunstancia. Veamos qué es lo que nos puede aportar el guerrero más poderoso de todo Keves. ¿No es cierto, Mr. Satan? Su carta de orden es el Indomable y aumenta el índice de daño en 200% de la cadena y aumenta el ataque del grupo. Y su cadena heroica, si Kamurabe es el primero en iniciar la cadena, le da el doble de puntos y a la vuelta a la siguiente cadena volverá a tener 15 puntos. Esto a primera vista puede parecer perjudicial, pero es al contrario, que Kamurabe al iniciar una cadena consiga tantos puntos, evita usar muchos personajes al completar una ronda de la cadena, y al reiniciar sus puntos a como estaba al principio, puedes usarlo constantemente sin temer a que la cadena termine. Y a Kamurabe quieres usarlo, porque es el único personaje del juego que sin carga potente llega a hacer 1.000.000 de daño. 1.000.000 de puntos de daño. Eso quiere decir que Kamurabe hace el ataque más potente del juego, excluyendo el combo Tunda. Mirad eso, de un solo ataque hizo una octava parte de todo el grupo. Aunque sí que es cierto que con él se puede complicar una cadena, el daño lo merece todo. Porque como ya dije en el vídeo anterior, esto es una anomalía que hace que los enemigos exploten. Siendo el único personaje que llegó ni de rodillas soy digno a pura fuerza física. Veamos lo que nos aporta Seguilla en el ataque en cadena. Su carta de orden es el veneno viscoso, y al igual que con Ishirugi, baja el 30% de la defensa de la física y de la etérica. Y su cadena heroica sería algo que yo llamo Última Sangre pero mejorada. Mientras que la primera sangre se activa en el primero en actuar, Última Sangre se activa si Seguilla es la última en actuar. Y es una primera sangre mejorada, porque mientras la primera sangre recibe una multiplicación de 1,25%, la de Seguilla recibe una multiplicación de 1,50%. Con ella no solo te aseguras llegar a los 150 puntos en la cadena, es de los pocos personajes que pueden llegar a los 200 puntos en la cadena, asegurándote terminarte todas las rondas de la cadena a la vez que aumenta una barbaridad el medidor de daño, llegando a un total de daño entre 5 millones y 8 millones de daño en la cadena, llevando la situación puesto por encima de Ishirugi. Veamos qué es lo que nos ofrece esta referencia andante de Xenoblade Chronicles 2. La carta de orden de Ino es Ino ilimitada, y es la carta que aumenta más el índice de daño de todo el juego, un 300%. Y su cadena heroica es un de vuelta a la acción curiosa, porque en vez de devolverte el personaje con más puntos tácticos de la cadena, te devuelve el personaje con menos puntos tácticos y le da 30 puntos tácticos. Esto a primera vista podría ser una mala cadena heroica o una regular, pero en realidad es muy buena. Con que solo uses atacantes en la primera ronda, el que vuelva hará cosas porque recibe 30 puntos tácticos más. Ya con solo eso la cadena está casi hecha. Además, Ino tiene facilidad para llegar a los 150 puntos tácticos en la cadena. Con Ino, aparte de tener la cadena casi asegurada, aporta entre 4 millones y medio y 5 millones de puntos de daño, colocándola a la cima de tú y yo, hermano.
Veamos qué es lo que nos aporta Mase en la cadena. No sin antes echar un vistazo a la habilidad de Mase, Hoja Reluciente, que con solo estar en el grupo aumenta el índice críticos un 20% y el daño que hace un 50%. Esta habilidad combinada con su carta de orden Artificial Radiante aumenta el crítico hasta un 50%, haciendo que sus aliados tengan un 50% más de hacer más del doble de daño. Y su cadena heroica es bastante similar a la de Maestro, solo que en vez de otorgar 10 puntos tácticos, ella ofrece 15 puntos tácticos y pierde 10 puntos tácticos. Tirando puedes llegar al final de la cadena usando solo su cadena heroica. Y otra vez, igual que un Maestro, asegúrate de usar justamente lo necesario a más, porque si das muchos puntos a los compañeros en la última cadena podría darse el caso de usar solo un atacante, aportando un daño total de la cadena entre 3 millones a 5 millones. Haciendo que quede por un peldaño por debajo de Alexandria. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer el heredero del Admonado en cadena? Su carta de orden es el Filo Liberador y otorga 100 puntos al índice de daño y otorga carga potente al grupo. Y su carta heroica, al igual que la de Mónica, es una mejora de vuelta a la acción, haciendo que recrease el personaje con más puntos tácticos y le da 20 puntos tácticos, facilitando así terminar la cadena y aportando un daño entre 6 millones y 8 millones puntos de daño. Situando a Azul con una posición por encima de Kamurabi, porque carga potente del grupo es automáticamente mierdilla, soy digno. Veamos qué es lo que nos aporta una de las usuarias etéicas más poderosas de la saga. Su carta de orden es el éter absoluto y baja el 50% de las defensas etéicas a los enemigos. Esta carta combinada con la de Uni puede hacer que los enemigos le bajen un 80% su defensa etéica. Lo cual, como he dicho antes, los ataques etéicos de este juego están muy fuertes. Y su cadena heroica es una de sus cadenas más únicas y más divertidas del juego, porque lo que hace la cadena es que si Melee completa la carta, la ronda no termina. ¿Lo veis? Llegó a los 100 puntos pero la ronda aún no terminó, permitiendo dar otro ataque más. Un ataque más significa que puedes llegar a los 150 puntos tácticos, lo cual significa que puedes traer 2 personajes y aumentar el daño que infliges en la cadena. Y con algo de suerte de la cadena podrías traer hasta 3 personajes y superar los 200 puntos tácticos, haciendo que el ataque en cadena sea relativamente fácil de determinar. Pero donde de verdad luce su cadena heroica es en la última cadena, porque eso significa que puedes atacar con casi todos los personajes de la cadena, dejando de lado al guardián. Pero que en la última cadena puedes atacar con los 3 atacantes 100% asegurado, es una bestialidad de daño que puedes hacer en la cadena, consiguiendo un puntos de daño total entre 4.500.000 a 8 millones, sin ningún atacante etérico, colocándola justamente por delante de Shulk. Es poderosa, pero no tan poderosa como las 2 primeras, que no tienen condiciones para dar el 100% de su cadena. Vemos que es lo que nos puede aportar este chaval que se convirtió en Gigachad en la cadena. Su carta de orden, el asalto salvador, reduce el 75% de la defensa física del enemigo, haciendo que los atacantes físicos puedan lucirse. Y su cadena heroica tiene el mismo efecto que la cadena heroica de Alexandria, una primera sangre mejorada y que sus golpes sean 100% críticos. Pero Rex pega mucho más fuerte que Alexandria, aportando un daño total a la cadena de 5 millones hasta 8 millones de daño, dejándolo un puesto por encima de Serie por la inmensa cantidad de daño que puede hacer el personaje. Que veamos lo que nos aporta la cadena fuera del canon. Su carta de orden es la onda salvadora y tiene un 100% de probabilidad de reanimar aliados y que vuelvan a la cadena. ¿Perdona? ¿Esto es legal? ¿Está permitido revivir gente en la cadena? Bueno, para que los que no lo sepan, para que la cadena sea efectiva, todos los personajes deben estar vivos. Porque si falta un solo personaje, la cadena ya no sirve. Y con ir a la cadena, eso ya no es un problema. Haciendo no solo que la cadena sea servible, sino también pudiendo sobrevivir una batalla que ya habrías perdido. Bueno, veamos qué hace su cadena heroica. Cuando esta heroína termine la ronda, reactiva a todos los personajes menos ella misma. ¡Oh, Dios mío! ¿Para qué este personaje está tan putísimamente roto en la cadena? Y su cadena heroica dice que ella es la única que no se reactiva. Eso quiere decir que, a diferencia de ella, puede volver a actuar de nuevo. Aunque su aportación de daño a la cadena no es la más alta, que aporta entre 3 millones y medio y 4 millones, Nia se coloca en la cima absoluta de la tier list. Aunque sí que es cierto que es la única de la cima que no explota a los enemigos, no todo se va a tratar de daño. Porque aparte de garantizarte la cadena, es la única personaje que puede hacer que un ataque en cadena defectuoso funcione. Y es la única que te puede permitir una segunda ronda en una batalla que ya has perdido. Nia literalmente es un botón del pánico que te da una segunda oportunidad en una batalla perdida. Y esto vendría siendo emitirles los 29 personajes en ataque en cadena de Xenoblade Chronicles 3. Un vídeo que ha sido bastante único y divertido de hacer. Si os ha gustado este contenido, dadle like y suscribiros al canal. Es gratis y ayuda mucho como creador de contenido. Dicho todo esto, me despido. ¡Chao, chao!